Hola, soy la estudiante del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre. Mi nombre es Liliana Chaguay de la carrera de Desarrollo de Software de quinto semestre matutino. Y hoy les voy a explicar sobre el análisis estadístico mediante el uso de tabla de frecuencia. Tenemos como resumen, este ensayo se sumerge a la profundidad del análisis estadístico a través del uso de tablas de frecuencia, abordando la necesidad imperante de organizar y comprender grandes volúmenes de datos. Se examina la teoría fundamental de las tablas de frecuencia, detallando su estructura, función y los distintos tipos, con un enfoque particular en la construcción detallada de tablas agrupadas. Se exploran conceptos clave como el número de clases, límites, marcas de clase y la interpretación de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. El ensayo destaca el rol crucial de las tablas en el análisis preliminar de datos, identificando tendencias y variabilidad. Además, nos representa un análisis crítico sobre los errores y distorsiones que pueden sumerger al agrupar estos datos. Estos conceptos se aplican en un conjunto de datos reales, como por ejemplo las dimensiones de temperatura en una ciudad durante un mes, incluyendo la construcción de la tabla de histograma y la explicación de cómo calcular la media, la mediana y la moda agrupada. Finalmente se reflexiona críticas sobre el equilibrio, este resumen de la información y la potencial pérdida de detalle inhere a la agrupación de datos. Tenemos como primer punto la introducción al problema de organizar grandes volúmenes de datos. Tenemos, por ejemplo, muchos problemas a lo que nosotros cuando manejamos millones de datos. Ya, al organizar todos estos datos, en la era digital actual, la generación de datos ha alcanzado niveles sin precedentes, desde los registros médicos y transacciones financieras hasta datos de sensores y redes sociales. Nos enfrentamos a volúmenes masivos de información, Big Data. Si también la disponibilidad de estos datos ofrece un potencial inmenso para la toma de decisiones informadas. El volumen de estos datos nos refieren a una gran cantidad de datos generados, recopilados y almacenados por las organizaciones. Tenemos un problema fundamental que radica en los datos brutos. Por sí mismos carecen de significado directo y pueden abrumar el analista la identificación de patrones, tendencias o analogías. Aquí es donde el análisis estadístico descriptiva desarrolla un papel crucial. El resumen de este análisis estadístico es resumir. Tenemos como objetivo que resume, describe las características principales de un conjunto de datos de manera inteligible. Entre las diversas herramientas disponibles, las tablas de frecuencias se destacan como un método fundamental y primario para abordar este desafío. Tenemos teoría de las tablas de frecuencia, estructura, función y tipo. Las tablas de frecuencia son la espina dorsal de la estadística descriptiva, diseñadas para organizar y resumir datos. Su estructura básica consiste en filas que representan categorías o intervalos de una variable y columnas. Nos dicen que existen dos tipos principales de tablas de frecuencias determinados por la naturaleza y volúmenes de datos. Tenemos como primer punto las tablas de frecuencia de datos no agrupados, que se utilizan cuando la variable es cualitativa, por ejemplo, colores, marca. Cuando hablamos de variables cualitativas, hablamos no, datos numéricos no, sino datos de escritos ya verbalmente. Y cuantitativo cuando hablamos de datos numéricos y de valores. Aquí tenemos, dice, las variables cualitativas
por ejemplo, colores, marcas o cuantitativa discreta, con números limitados de valores distintos, por ejemplo, el número de hijos, calificaciones en una escala pequeña, etc. Las tablas de frecuencias con datos no agrupados. Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores. La tabla de frecuencias nos dice que solo se usan en variables cualitativas y en cuantitativas también se usa, pero solo cuando hay pocos valores. En esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: valores de la variable, que son diferentes valores que toma la variable en el estudio. La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de frecuencia absoluta es igual del número de datos. Tenemos la frecuencia acumulada. Es la suma de la frecuencia absoluta, la cual nos indica que los datos se van contando hasta el momento o cuántos datos se van reportando. Tenemos la frecuencia relativa, en la cual es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría, que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta con el número de datos del estudio. También tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la proporción de datos respecto al tema que se hayan reportado hasta ese momento. Es la suma de frecuencias relativas. Y se puede calcular también dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos de estudio, o sea, el número total de todos esos datos. Tenemos la frecuencia porcentual. Es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por el 100%. También tenemos la frecuencia porcentual acumulada, que es el porcentaje de la frecuencia porcentual, que se va acumulando, se va sumando y se puede calcular también rápidamente multiplicando la frecuencia relativa acumulada por el 100%. También tenemos las tablas de frecuencia para datos agrupados por intervalo. Estas tablas son indispensables cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, cuantitativos o con variables continuas. Aquí tenemos en un intervalo, por ejemplo, del 0 al 4, la marca de clase es 2 porque del intervalo del 0 al 4 vamos 2, del 4 al 8 el 6, del 8 al 12, 10, 8, y el intermedio es 10, 8, 9, 10, 11, 12, el intermedio es 10, entre 12 y 16, el intermedio es 14, y entre 16 y 20, el intermedio es 18. Y la frecuencia absoluta del primer intervalo, como tenemos aquí, de 0 y 4, es 3, de 4 y 8 es 5, de 8 y 12 es 6, de 12 y 16 es 4, y de 16 y 20 es 3, que nos debe dar un total de 21. Aquí la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos esta frecuencia acumulada? Como nos dijo el concepto, se va acumulando, es la sumatoria. De la frecuencia acumulada, el primer número siempre va a ser el primero que esté en la frecuencia absoluta. Es decir, en este ejemplo ponemos el 3 y el segundo de la frecuencia absoluta se va a sumar con el primero de la frecuencia absoluta. Entonces 3 más 5 es 8. La segunda frecuencia acumulada es 8. Así sucesivamente. 8 más 6 es 14, 14 más 4, 18, 18 más 3, 21. Y así sacamos la frecuencia acumulada. Tenemos la construcción detallada de tablas agrupadas por números de clase, en cual tenemos la regla de Sturgeon, el cual es una de las más utilizadas, especialmente con conjuntos de datos moderadamente grandes. También tenemos la regla de la raíz cuadrada, que es una regla simple, a menudo útil para dataset más pequeños.
el criterio del rango, que es el dato mínimo menos el dato máximo, y ahí obtenemos el rango de los datos o de los valores. Tenemos para qué sirve la amplitud de un intervalo. La amplitud de un intervalo es fundamental en esta materia como estadística descriptiva cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos numéricos o variables continuas. Su principal utilidad es organizar y resumir datos. Facilitar el análisis, porque a lo que facilita este análisis nos puede agrupar los datos. Se simplifica la visualización y el análisis de su distribución. Es más fácil identificar patrones, tendencias y la forma general de datos. También para construir histogramas, ya que en histogramas podemos nosotros visualizar nuestro análisis de los datos agrupados. También tenemos el cálculo de la marca de clase, cómo se calcula. Se calcula el límite inferior más el límite superior. Se suman esos dos valores y se divide para 2, ya que eso, el resultado es la marca de clase. Tenemos la frecuencia absoluta, que es la suma de la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta de ese intervalo y la frecuencia absoluta de todos los intervalos anteriores. Tenemos el rol en las tablas de análisis preliminar datos. Las tablas de frecuencias no solo son herramientas de organización, son instrumentos poderosos para el análisis preliminar de datos, sirviendo como el primer punto de contacto entre el analista y el conjunto de información bruta. Su rol principal es identificación de tendencias y patrones, detectación de agrupaciones y concentraciones, evaluación y variabilidad o dispersión, la detectación de valores atípicos, la percepción de forma de la distribución, la verificación de calidad de los datos. Tenemos la diferencia de interpretación de frecuencia. Aquí tenemos una imagen donde nos podemos visualizar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que un valor específico o una observación dentro de un intervalo de clase aparece en un conjunto de datos. Es un conteo directo. Su diferencia es que el dato es más crudo de la tabla, representando el volumen directo de las ocurrencias. Tenemos qué errores o distorsiones pueden surgir al agrupar todos los datos, lo que nosotros vamos a agrupar una gran cantidad de datos. Podemos la pérdida de información detallada. El error más fundamental, que es agrupar los datos, se pierde la información sobre los datos individuales dentro de cada intervalo. Tenemos un pequeño ejemplo. Si un intervalo es de 20 a 30 años con 10 personas, no sabemos si todas tienen 20, 30 o están distribuidas uniformemente. Esto puede ser problemático si los valores exactos son importantes para cierto análisis. También la suposición de uniformidad dentro de las clases. Al calcular las medidas como la media, mediana o moda a partir de datos agrupados, se asume que los datos dentro de cada intervalo están distribuidos uniformemente o se concentran en la marca de clase. Tenemos el dato mínimo, es el valor más pequeño, el dato máximo, el valor más grande, el rango, que es el rango es el dato mínimo menos el dato máximo. De ahí sale el rango. También tenemos la representación gráfica de histogramas para visualización más intuitiva. Aquí podemos visualizar un histograma.
Nos dice el análisis visual del histograma, la representación gráfica es una herramienta esencial para comunicar rápidamente los hallazgos principales sobre la distribución de los datos. Aquí tenemos las fórmulas de la media, moda, mediana. La fórmula de la media es la sumatoria total de los datos sobre el número total de datos. La mediana es, aquí tenemos un ejemplo donde hay 5 elementos y la mediana es el elemento que está en medio. Y la moda es el valor que más se repite. Y tenemos como conclusiones las tablas de frecuencia. Son herramientas fundamentales que resumen eficazmente grandes volúmenes de datos, ofreciéndonos una visión a alto nivel de distribución. Sin embargo, este resumen implica una pérdida inherente de granularidad y las decisiones sobre la agrupación, como el número y la amplitud de los intervalos,